Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a resolver algunas situaciones sobre potenciación. Se dejaron la actividad el día de ayer. Antes de resolverla vamos a recordar algunos conceptos previos. Leyes de exponentes. El exponente elevado a 0. Todo número diferente de 0 que está elevado al exponente 0 es la unidad. Por ejemplo, tenemos aquí el 2. Está elevado a la 0, me va a dar siempre 1. Cualquier número que esté elevado a la 0 me va a dar 1, siempre y cuando sea un número distinto de 0. Este de aquí tiene que ser cualquier número distinto de 0. Si está elevado a la 0 me va a dar el número 1. Por ejemplo, 5 a la 0, 12 a la 0, 612 a la 0, menos 123 elevado a la 0. Cualquiera de esos ejemplos me va a dar como respuesta el número 1. El exponente negativo nos indica que la base que es diferente de 0 se invierte cuando el exponente es negativo. Por ejemplo, si tengo la letra A elevada a un exponente negativo, simplemente pongo el número 1 arriba, la misma base, y el exponente de lo que era negativo se convierte en positivo. Se hace una inversión simplemente. Acá tenemos algunos ejemplos. 2 elevado a la menos 3 me daría 1 sobre 2 a la 3. 9 a la menos 12 me daría 1 sobre 9 a la 12. 4 a la menos 6 me daría 1 sobre 4 a la 6. Y 7 a la menos a por b me daría 1 sobre 7 elevado a la a por b. Potenciación. ¿Qué es la potenciación? Es una operación matemática que consiste en hallar una expresión llamada potencia partiendo de otras dos llamadas base y exponente respectivamente. 2 al cubo, por ejemplo. La base sería el número 2. Indica el número o factor que se debe multiplicar. El exponente sería el número 3, que indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma. Entonces me quedaría 2 por 2 por 2. Tengo que multiplicar el 2 de acuerdo a lo que me indica el exponente. Si me indica que son 3 veces, tengo que multiplicarlo 3 veces. Entonces la respuesta sería 8, y esa respuesta viene a ser la potencia, que es el resultado de la potenciación. Propiedades de la potenciación. Multiplicación de potencias de bases iguales. Cuando tengo dos bases que son iguales y están elevadas a exponentes, sean distintos o sean iguales los exponentes, ¿qué va a pasar cuando las bases son iguales? Si las bases son iguales y se multiplican, los exponentes se van a sumar. Por ejemplo, si tengo 2 al cuadrado multiplicado por 2 al exponente 5, ¿qué haría? Pongo la misma base y simplemente sumo los exponentes. Aquí igual, 6 elevado al exponente 5 por 6 elevado al exponente 3, pongo la misma base y simplemente sumaría los exponentes. Lo que quedaría así. En el primer caso 2 elevado a la 2 más 5 y en el segundo caso 6 elevado a la 5 más 3. ¿Qué quedaría? 2 elevado a la 7. Y aquí 6 elevado al exponente 8. Esa es la propiedad de la multiplicación de potencias iguales. Hoy día vamos a ver solamente dos propiedades, porque hay más, pero vamos a ver dos que son necesarias para nuestra resolución de problemas. Fracción con exponente negativo. Si tengo una fracción elevada a un exponente negativo, simplemente se invierte. El denominador pasaría como numerador y el numerador pasaría como denominador. El exponente que era negativo se convierte en positivo. Por ejemplo, si tengo 2 tercios elevado a la menos 2, se invierte la fracción. En vez de 2 tercios se convertiría en 3 medios y el exponente que era menos 2 se convierte en 2 positivo. Este exponente, como sabemos, debe afectar a los dos, tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, quedaría así: 3 al cuadrado elevado entre 2 al cuadrado. 3 al cuadrado significa multiplicar 2 veces el número 3, o sea 3 por 3 me daría 9. Y 2 al cuadrado significa que 2 veces tengo que multiplicar el 2, 2 por 2 es 4. Por eso quedaría 9 cuartos. Vamos a las situaciones. Situación número 1. ¿Cuál es el mayor número que puedes utilizar ¿cuál es el mayor número que puedes formar utilizando 3 cifras de 2? Entonces, aquí me presentan algunas claves. ¿Cuál de estas 4 serán? Vamos a probar. En el primer caso,
tengo que resolver primero ese exponente que está por encima de la base, que es 2 al cuadrado. Lo que quedaría 2 elevado al exponente 4, porque 2 al cuadrado es 4. Y 2 elevado a la 4 me daría 16, porque tengo que multiplicar el 2 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2, lo que me daría 16. En el segundo caso está 22 al cuadrado. Significa que tengo que multiplicar el 22 dos veces, o sea 22 por 22, lo que me daría un total de 484. En el tercer caso está el número sin ningún exponente, lo dejaría como está, 222. Y en el cuarto caso tengo 2 elevado a la 22, lo que significaría que tengo que multiplicar el 2 22 veces. Cosa que sería bastante tedioso, sería un tiempo bastante considerable, pero simplemente multiplicando los primeros me daría cuenta que es un número mucho mayor que los demás. Por ejemplo, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 2 es 32, 32 por 2 es 64, 64 por 2 128, 128 por 2 256 y 256 por 2 512. Hasta ahí nomás ya tengo 512, que es un número mayor a cualquiera de los otros tres anteriores. Si puedo seguir multiplicando hasta llegar a 22 veces, tendría el número de 4.194.304, que por ende sería la mayor respuesta. Entonces, ¿cuál es el mayor número que puedes formar utilizando tres cifras 2? La respuesta sería la letra D. Situación 2. Transportando sobres. Una camioneta transporta 25 cajas. Cada caja tiene 5 bolsas y en cada bolsa hay 5 sobres. ¿Cuántos sobres transporta la camioneta? Es la pregunta. Entonces vamos con la resolución. Una caja dice que tiene 5 bolsas. Cada bolsa tiene 5 sobres. Entonces, si cada caja tiene 5 bolsas y cada bolsa tiene 5 sobres, cada caja tendría 5 por 5 sobres, ¿no? En una caja tendría, si tengo 5 aquí, 5 sobres 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 aquí. En total en la caja tendría 5 por 5 en una caja. Pero dice que la camioneta transporta 25 cajas. Entonces la camioneta transporta 25 por 5 por 5 sobres. Aparentemente todo está muy fácil, ¿no? Simplemente tendría que multiplicar. Pero las claves, como se habrán dado cuenta, están en potencias. Por lo tanto, nuestra resolución sería de la siguiente manera. Para expresar la respuesta como una potencia de base 5, realizamos el siguiente procedimiento. Tenemos 25 por 5 por 5. Este 25 lo vamos a poner como 5 al cuadrado, porque 5 al cuadrado es 25, y quedaría así. 5 al cuadrado por 5 por 5. 5 a la 1 es lo mismo que 5, así que no hay ningún cambio. ¿Para qué le he puesto el 1 como exponente? Para que nos podamos dar cuenta al momento de aplicar esta propiedad, la multiplicación de potencias de bases iguales. Como todas las bases son iguales, aquí es 5, aquí es 5 y aquí es 5, recordando la propiedad de multiplicación de potencias de bases iguales, simplemente voy a sumar los exponentes. Entonces quedaría así, 5 elevado a la 2 más 1 más 1, lo que quedaría 5 elevado a la 4. Por lo tanto, la respuesta sería 5 a la 4, la respuesta es la letra B. Situación 3. Expresa el valor 1/4 elevado a la menos 1 por 1/4 elevado al cuadrado. Todo eso tengo que expresarlo como potencia de base 4. Ahí están las claves. Y vamos con la resolución. Para expresar el valor dado como potencia de base 4 debemos utilizar algunas propiedades. Observa, así está el problema. Entonces vamos a aplicar la multiplicación de potencias de bases iguales. Ese va a ser nuestro primer paso. ¿Por qué? Porque acá tengo 1/4 y aquí también tengo 1/4. Como las bases son iguales, simplemente aplico la propiedad que me indica que tengo que sumar los exponentes. Entonces sería menos 1 sumado con el 2. Como saben ustedes, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor. Entonces restamos 2 menos 1 es 1 y el mayor valor es 2. Por lo tanto, como es positivo, acá también queda positivo. Quedaría entonces 1/4 elevado a la 1. Aquí aplicamos el exponente negativo. Recuerden que la pregunta nos pide que expresemos la respuesta como potencia de base 4. Entonces, aplicando la propiedad del exponente negativo, decimos lo siguiente. Sabemos que una fracción elevada a un exponente negativo simplemente se invierte y el exponente se convierte en positivo. Aquí vamos a hacerlo al revés. Como lo tenemos así, de esta manera, de este paso, vamos a pasar a este de aquí. Entonces, si el exponente es positivo,
se va a convertir en negativo siempre y cuando invirtamos esta fracción. Si invertimos la fracción, que era un cuarto, se convertirá en 4 sobre 1. Y el exponente que era 1 se convierte en menos 1, aplicando esta propiedad de forma inversa. Por lo tanto, 4 entre 1 me da 4. Entonces quedaría 4 a la menos 1. Y esa sería la respuesta. La respuesta es 4 a la menos 1. La clave sería la letra C. Recuerden que la pregunta me pedía que exprese la respuesta como potencia de base 4. Por eso hemos hecho todos esos pasos. Siguiente, situación 4, dice, bacterias. Una bacteria colocada en cierto medio se reproduce cada hora. Así transcurría la primera hora, hay 2 bacterias. Transcurría la segunda hora, hay 4. Y en la tercera hay 8. ¿Cuántas horas han transcurrido si se han llegado a producir 32 bacterias? Bueno, vamos con la resolución. Diseñamos una tabla que nos permite organizar los datos y visualizar la cantidad de bacterias en cada hora. Según el problema, me indica que en la primera hora hay 2, en la segunda hora hay 4, en la tercera hora hay 8. Si me doy cuenta, están yendo como exponentes del número 2. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. Entonces, de esa manera, para la cuarta hora, será 2 a la 4, serán 16 bacterias. Y para la quinta hora serán 2 a la quinta o a la 5, 32 bacterias. Como vemos en la tabla, si se han llegado a producir 32 bacterias, han transcurrido entonces 5 horas. Y la respuesta sería, han transcurrido 5 horas. Situación 5, me piden cuánto resulta al simplificar un medio elevado a la menos 5 entre un cuarto elevado a la menos 2. Vamos con la resolución. Para simplificar la expresión debemos utilizar la propiedad del exponente negativo, tanto en el numerador como en el denominador. Observa. Si aplicamos el exponente negativo, quedaría de la siguiente manera. El numerador, que era un medio a la menos 5, y el denominador, que era un cuarto a la menos 2, se convertirían en el primer caso, 2 entre 1 elevado a la 5, porque recuerden que la propiedad me indica que se invierte la fracción, este pasa para arriba y este de aquí pasa para abajo, y el exponente, que era negativo, se convierte en positivo. Lo mismo hecho en la parte de abajo, por lo tanto quedaría 2 entre 1 a la 5 y 4 entre 1 a la 2. 2 entre 1 es 2, entonces quedaría 2 a la 5, y aquí 4 entre 1 es 4, quedaría 4 al cuadrado. Reemplazamos esto en la expresión. Esta era la expresión inicial, lo vamos a reemplazar por lo que hemos hallado ahora, que sería 2 a la 5 y abajo 4 al cuadrado. 2 a la 5 es 32 y 4 al cuadrado es 16. Y 32 entre 16 es 2. Por lo tanto, la respuesta es 2. La clave, la letra B. Situación 6. La hidra de Lena. La hidra de Lena en la mitología griega era una serpiente acuática de múltiples aterradoras cabezas. Si una cabeza era cortada, le nacían 2 cabezas en su lugar. Si un héroe intentara vencerla cortándole todas sus cabezas cada día, ¿cuántas cabezas tendría el monstruo luego del 5.º día? Es la pregunta. Vamos a resolver este problema, pero debemos suponer que la hidra de Lena tiene una sola cabeza antes de iniciar las batallas con el héroe. Imaginando que el monstruo tiene solo una cabeza al iniciar la batalla. Entonces, diseñamos una tabla que nos permite organizar los datos y visualizar la cantidad de cabezas que tiene el monstruo cada día que transcurre. Al iniciar la batalla, tiene una cabeza. Al transcurrir un día, si yo le corté esa cabeza, va a tener 2. En el segundo día, va a tener ya 4. En el tercer día, tendría 8. En el cuarto día, tendría 16. Y en el quinto día, tendría 32. Entonces, como vemos en la tabla, la cantidad de cabezas que tiene el monstruo luego del 5.º día serían 32 cabezas. Entonces, la respuesta sería la letra D. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, chicos. Espero que hayan resolvido